Vamos con la segunda parte. ¿Qué tipo de bien representan las acciones nominales de un accionista dentro de una sociedad anónima? Explique, porque también debían explicar un poco la respuesta, deben explicarla, y cuando se les pide explicar, no es que tengan que colocar, como lo hizo una mayoría, el artículo. No. Se supone que aquí el estudiante de Derecho debe tener cierta capacidad de análisis. Por esa razón es que yo no les digo a ustedes que deben memorizar artículos, porque los artículos no se memorizan, los artículos se interpretan. Y en el caso de la pregunta número 5, el bien del que estamos hablando es un bien inmueble, es un bien mueble, bien mueble, porque estamos hablando de acciones nominales que tiene una persona dentro de una empresa o sociedad anónima, que cuya propiedad puede ser trasladada a otro por medio de un acto llamado acta de asamblea de accionistas, pueden ser vendidas, constan en un documento, por lo cual no están adheridas a ninguna parte, están registradas en un expediente de un registro público y constan en las actas y libros de la empresa. Por lo tanto, es un bien mueble. Vamos con la parte número 2, que dice: a continuación se le presentan una serie de casos sencillos en los cuales deberá explicar su respuesta de conformidad con lo establecido en el Código Civil. No necesariamente dice que usted debe copiar lo que diga el Código Civil, sino que debe interpretarlo. Y vamos a continuación con la pregunta: en el baño de una casa debe reemplazarse el juego de baño, lavamanos y water club. Explique lo siguiente: ¿qué tipo de bien se reemplaza? El tipo de bien que se reemplaza, se supone que el que va a ser reemplazado está aún en el baño, y aunque son piezas que pueden ser arrancables, hasta el momento en el que no se haga, esos son inmuebles por destinación. Porque el lavamanos y el water club pertenecen a la estructura del apartamento, a la estructura de la casa, y eso las convierte en un inmueble por destinación. Una vez que usted la ha despegado de la estructura o paredes o piso del baño, se convierten en un bien inmueble, que eso viene a contestar la segunda parte: ¿en qué se convierte? Pues vuelven a adquirir su condición de bien mueble, dañado, roto, como esté, pero vuelve a adquirir su condición de bien mueble, entre otras cosas porque puede ser trasladado. Respecto a los bienes a incorporar, ¿qué tipo de bien es o qué tipo de bien son? Es un bien mueble que va a ser incorporado. Y una vez que se incorpora, ¿en qué se convierte? Se convierte nuevamente en un inmueble por destinación. El Ministerio de Justicia realiza una subasta de vehículos que han sido, escuchen bien, desincorporados para ser sustituidos por vehículos nuevos. Ministerio de Justicia. Estamos hablando de un organismo público. Dicha subasta se realizará al público en general de acuerdo con la siguiente situación. Explique. ¿Qué tipo de bien se subasta? Se subastan unos vehículos. Es decir, se está subastando bienes muebles. ¿A quién pertenecen? Pertenecen a la nación, porque estamos hablando de un Ministerio de Justicia, de un organismo del Estado. ¿Y cuál es su uso?
su uso es privado, porque su uso tiene que ver directamente con la pertenencia o a quién pertenezca dicho inmueble. Este es un ejemplo muy particular porque hay personas que contestaron, bueno, es que el bien mueble es de la persona a quien le pertenezca. No, señores, ese tipo de respuesta me la puede dar, les repito, un sujeto, una persona que no esté estudiando Derecho, pero un alumno que esté estudiando Derecho Civil 2, es decir, que ya pasó por Derecho Civil 1, no debe dar una respuesta de eso, sino marcada dentro del lenguaje jurídico. ¿Cuál es su uso? Su uso es privado, porque en tanto este no sea desincorporado, su uso está dedicado única y exclusivamente a la actividad relacionada a el recinto al que pertenece. Una vez realizada la subasta, explique qué tipo de bien pasa a ser. Pues este tipo de bien permanece en la condición de bien mueble. ¿A quién pertenece? Pertenece a un privado. Pertenece a un privado porque se realizó una subasta al público en general. Es decir, que hubo una persona, hubo un privado, hubo una persona natural que participó en dicha subasta y convirtió lo que era un bien mueble público, lo convirtió en un bien mueble privado. Y su uso finalmente también es privado. Fíjense ustedes que aquí lo que cambia es la destinación del mueble, es decir, a quién pertenece. Y cuando hablamos de a quién pertenece, estamos hablando de cuando un bien es público o un bien es privado. Porque si yo en vez de haber puesto Ministerio de Justicia hubiera colocado Banco Mercantil, quiere decir entonces que el Banco Mercantil, por ser una institución privada, tiene una propiedad privada del mueble. Pero en este caso, los vehículos que pertenecen a una institución pública son de una propiedad pública, propiedad de la nación, hasta el momento en el que son desincorporados. Pero ¿de dónde son desincorporados? Son desincorporados de la propiedad pública. Cuando hablamos de desincorporación es porque la nación los desincorpora de su lista de bienes. Son desincorporados de la propiedad de la nación y pasan a incorporarse a la propiedad privada. ¿Por qué? Porque se está realizando en una subasta pública. Hasta aquí la explicación sobre el examen parcial número 1. Cualquier alumno que tenga alguna duda, pues puede comunicarse conmigo a través del WhatsApp de forma privada para que discutamos nuevamente su examen. Posteriormente a estos audios voy a enviarle otros para que puedan ayudarse a estudiar el contenido del siguiente parcial
que se encuentra todo extendido dentro del Código Civil. Saludos.